Este domingo 10 de abril, casi 23 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a quien será su presidente para el periodo 2016-2021. En los comicios generales también serán elegidos 2 vicepresidentes y 130 congresistas. Perú elige a su nuevo presidente. 10 candidatos, entre ellos 2 expresidentes, están postulados para ocupar el cargo más importante de la nación. Si ninguno de los aspirantes obtiene más del 50% de los votos, se realizará una segunda ronda electoral el próximo 5 de junio. Más de 100.000 policías y militares se encargarán de vigilar el normal desarrollo de las elecciones generales. El ministro de Economía autorizó una transferencia del presupuesto público de $11,7 millones para financiar la participación de las Fuerzas Armadas en la jornada electoral. Es deseo de todas las autoridades que este proceso se desarrolle en un ambiente de paz y de tranquilidad. Eso es lo que debe ocurrir en todo sistema democrático. La hora decisiva es la del sufragio, la del voto ciudadano. Y en ese sentido, cumpliendo con su rol constitucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional colaboran con el fortalecimiento del sistema democrático en el país. Una misión de 70 observadores de la Unión Europea estarán presentes. En estos comicios serán elegidos además 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 representantes al Parlamento andino en 26 distritos electorales correspondientes a los 24 departamentos del país. El Jurado Nacional de Elecciones reitera su apego irrestricto a los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia y respeto al debido proceso dentro del marco de la Constitución y las leyes. Por eso, ante la proximidad del día de las elecciones, apelamos al compromiso democrático de la ciudadanía y de los partidos políticos participantes, a fin de que hagan llegar a sus simpatizantes los mensajes de paz y tolerancia que deben caracterizar la vida en democracia. Los congresistas elegidos juramentarán y asumirán funciones el 27 de julio, mientras que el presidente constitucional de la República y sus vicepresidentes lo harán el 28 de julio de 2016. El más reciente sondeo de opinión publicado por el diario La República señala que Keiko Fujimori mantiene el primer lugar en la intención de voto con un 33,8% de las preferencias, seguida del candidato Pedro Pablo Kuczynski con un 15,9%. Perú vive hoy su primera jornada de reflexión previa a los comicios generales de este domingo. Los candidatos a la presidencia ya cerraron sus campañas proselitistas. El pasado miércoles lo hizo el aspirante Pedro Pablo Kuczynski y ayer lo hicieron Keiko Fujimori y Verónica Mendoza. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a saludar a esta hora en Lima a Jonathan Castro. Él es periodista de nuestra cadena aliada Frecuencia Latina. Jonathan, adelante con la información. Buenos días, televidentes de NTN 24. En Perú estamos a 2 días de que se realice la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los candidatos ya cerraron su campaña. De los principales, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Verónica Mendoza del Frente Amplio cerraron su campaña en Lima, mientras que Alfredo Barnechea de Acción Popular y Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio lo hicieron en la ciudad imperial de Cusco. Esto se ha dado en el marco de una semana en la que hubo una masiva manifestación en todo el país en contra del autogolpe del 5 de abril de 1992 dado por el expresidente Alberto Fujimori, padre de la candidata Keiko Fujimori. Esta marcha también tenía un trasfondo de rechazo hacia la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular, que hoy lidera las preferencias en todas las encuestas. Según la información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, este fin de semana se instalarán más de 77.000 mesas de votación en las 25 regiones de todo el país para que accedan a votar 23 millones de peruanos. En 19 distritos de la capital habrá voto electrónico. Eso es todo lo que tengo para informarles desde Perú. Vuelvo con ustedes, Rudy Karen, al Centro Internacional de Noticias. Gracias por su información desde Lima. Vamos a saludar también en Lima, en la capital ecuatoriana peruana, a Jessica Clavijo, vocera institucional del Jurado Nacional de Elecciones de Perú. Señora Clavijo, un buen día, bienvenida y gracias por atendernos nuevamente aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de NTN 24. Ruth Karen, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder llegar y poderles informar de cómo se vienen desarrollando las elecciones aquí en el Perú y sobre todo también brindar la tranquilidad que se necesita a los peruanos en el extranjero que también este domingo 10 de abril acudirán a las urnas. Señora Clavijo, 23 millones de peruanos están convocados a participar este domingo.
¿A qué hora se podrán conocer los resultados de los comicios? ¿Podremos saber el mismo domingo? Porque es clave para el buen desarrollo de un proceso que se sepan los resultados rápidamente. ¿Podremos saber el propio domingo si hay una segunda vuelta en el caso de las elecciones presidenciales? Porque recordemos que son elecciones generales. ¿Podremos saber ese mismo día si hay nuevo presidente o si hay que esperar hasta junio para saberlo? Así es, el día domingo ya tendremos los primeros resultados electorales. Es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el caso del Perú, la OMPE, la que se encarga de la organización del proceso electoral y hace los primeros conteos de los resultados. Ya su titular anunció que el mismo día domingo se tendrá un avance aproximadamente a las 9 de la noche con un 30% de los resultados. Es importante mencionar que en el caso peruano, como tú has recalcado hace un momento, tenemos una gran cantidad de electores, más de 23 millones de electores, además de los electores a nivel internacional, porque nosotros tenemos el voto del peruano en el extranjero, y de acuerdo también a las características de nuestra geografía, el material electoral, llámese las actas electorales que tienen los resultados, deben trasladarse a través de algunos vehículos a los centros de cómputo. Esto podría retrasar de alguna manera algunas horas la entrega de los resultados, pero ya para el día domingo se tendrá aproximadamente un 30% del avance de la información de los resultados. Señora Clavijo, Ruth del Salto le saluda. Perú llega este domingo justamente a unas elecciones generales que han sido marcadas por una campaña ampliamente cuestionada por la exclusión de dos candidaturas en particular, la de Julio Guzmán y la de César Acuña. La OEA, la Unión Europea se han pronunciado en las últimas horas pidiendo la modificación de la ley electoral peruana. ¿Está dispuesto, le pregunto yo, el Jurado Nacional de Elecciones a hacer quizás una revisión, autoevaluación para cambiar lo que haya que mejorar? Muchísimas gracias por tocarme ese tema, porque es importante precisar lo siguiente. Desde el año 2011 es que se presentó un proyecto de reforma electoral justamente por los organismos del sistema electoral. Nuestro país no cuenta hasta la fecha con un código electoral y un código procesal electoral. Es por eso que ese compromiso de país lo asumimos justamente para poder reformar la normativa electoral. Fue propuesta de los organismos del Estado el que se haga un replanteamiento. Sin embargo, esta reforma quedó inconclusa, quedó trunca, y con la normativa electoral vigente, a la cual debemos agregar que hubieron algunas modificaciones que también tuvieron cierto impacto en nuestro proceso electoral, los jurados electorales especiales y la sede central afrontamos este proceso electoral aplicando de manera meticulosa la normativa vigente, que no la aprueba el Jurado Nacional de Elecciones, sino la aprueba el Congreso de la República, el Congreso de nuestro país. Es innegable que tenemos que hacer un voto para que nuestro próximo Congreso inicie nuevamente los debates, para que se replantee la normativa electoral y obviamente haya mejoras en pro de nuestro sistema democrático. Señora Clavijo, faltan 2 días para las elecciones generales en Perú y aún está pendiente un recurso contra la candidata o contra la candidatura de Keiko Fujimori que ustedes, el Jurado Nacional de Elecciones, debe dictaminar. ¿Cuándo se va a tomar esta decisión? Y preguntarle qué podría representar un fallo, bien sea a favor o en contra de esta decisión, tan solo a horas de los comicios. Bueno, pero cabe recordar lo siguiente, y en el caso de la señora Fujimori ha habido un pronunciamiento en primera instancia, un poco para entrar en el contexto, así como los juzgados que administran justicia, hay una primera instancia que son los jurados, digamos, locales, y una segunda instancia que es el Jurado Nacional de Elecciones. Ya ha habido un fallo en primera instancia y también en segunda instancia manteniendo la candidatura de la señora Fujimori en este proceso electoral. Lo que está pendiente es un recurso que se va a absolver en las próximas horas, que es el denominado recurso extraordinario, que es un recurso que interponen las partes a fin de que se confirme que ha habido respeto al debido proceso. Ya son aspectos formales y ya no entra a discusión aspectos de fondo. Entonces ya en primera y segunda instancia se ha dado un pronunciamiento, lo que está pendiente es este recurso extraordinario. Cabe mencionar lo siguiente, el proceso electoral en el Perú tiene un promedio de 120 días para su ejecución, aspecto que también ha sido solicitado por los organismos electorales, que requiere ser ampliado justamente porque las partes pueden agotar todos los recursos impugnatorios que tienen para sus procesos, para sus expedientes. Si el Jurado Nacional de Elecciones no cumpliera con dar esas garantías, hoy por hoy, más bien el tema de discusión sería de que el Jurado Nacional de Elecciones atropelle el derecho de los candidatos, y eso no se ha dado en lo absoluto. Ante las decisiones del organismo electoral siempre hay la posibilidad de poder apelar o imponer algún recurso, y algo que es muy importante, todas las audiencias, en el caso
peruano son públicos, son televisadas, inclusive emitidas en vivo por internet. Los expedientes, desde cualquier escrito hasta la más mínima notificación, se pone a disposición de la ciudadanía a través de los portales web y se da total acceso a la prensa. Es decir, podemos estar o no de acuerdo con algunas decisiones del organismo electoral, pero en primer lugar se ajustan a lo que establecen las normas aprobadas por el Congreso de la República y hay total transparencia en la información. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 y vamos a agradecerle su tiempo desde Lima, en Perú, Jessica Clavijo, vocera institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Karen, muchísimas gracias y solo un último mensaje, y es decir que en el Perú no tenemos nosotros elecciones semidemocráticas, rechazamos esas afirmaciones. En nuestro país se llevan elecciones democráticas, somos un Estado de Derecho que justamente respeta la Constitución y las normas aprobadas por el Congreso de la República. Gracias por su aclaración y un buen día.